Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, esta institución es una institución de diplomacia pública dedicada a establecer puentes entre España y el mundo judío, y lo hacemos con actividades como la que hoy nos trae aquí. En estos días, como todos ustedes saben, se cumple el aniversario, el 76 aniversario o el 76º aniversario de la creación del Estado de Israel. Y por ello hemos querido mantener esta conversación con Adrià Fortet, a quien agradecemos que nos acompañe. Adrià, gracias por estar aquí. A vosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Adrià Fortet es coautor, es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que ha sido además investigador y docente, y es coautor de este libro, de este fantástico libro que tengo en mis manos, que es Israel, la tierra más disputada, editado o reeditado, podríamos decir, y actualizado recientemente por la editorial Península. Hay que decir que, como decíamos antes, es coautor porque el otro autor de esta obra es Joan Culla, quien lamentablemente nos dejó hace unos meses, y bueno, sirva también esta actividad como recuerdo a su memoria y al importante trabajo que realizó. Precisamente en este libro, Adrià, tratáis la historia de Israel y por eso queríamos comentarlo. Es verdad que es un libro que lo trata desde un punto de vista estrictamente historiográfico. Yo creo que mantenéis muy bien el tono, la distancia, ¿no? Hay algunos aspectos sobre los que me gustaría preguntarte. Aunque habláis evidentemente, de la Declaración Balfour, de estos orígenes, de este proyecto cuasi europeo, ¿no? Podríamos decir, el Estado de Israel, de hecho, el primer capítulo es un hijo de Europa. A mí me gustaría también preguntarte si habéis tenido en cuenta, si has considerado la idea de que la presencia de la idea de nación en la historia del pueblo judío. Es decir, el pueblo judío tiene muchos años de historia, como todos sabemos, y la presencia de una idea de nación como pueblo ha estado presente, ¿no? No sé si esto lo tuvisteis en cuenta cuando empezasteis a escribir y a configurar este volumen. Sí, a ver. Este volumen empieza en el siglo XIX, que es el momento de eclosión del sionismo, un poco antes de Herzl. De hecho, hablamos de lo que denominamos los protosionistas, hablamos de Moses Hess, hablamos, por lo tanto, de la segunda mitad del siglo XIX, y a partir de ahí, pues tratamos de cómo surge el movimiento sionista moderno y cómo comienza, pues, a presentarse una migración a Israel, muy particularmente después de 1881, después de los pogromos rusos. Sin embargo, es bien cierto que la historia judía es muy anterior a esto y que la presencia de una idea nacional, algo que han trabajado pues historiadores como Ashargat, también intelectuales como Yoram Hasoni en los últimos años, es muy anterior a esto. De hecho, pues el reino de Israel ya tiene su propia bandera y se comporta en algunos aspectos como un primer Estado-nación. Lo que pasa que evidentemente, a efectos del libro, pues no podíamos cubrir lo que sí que han hecho, por ejemplo, Paul Johnson o han hecho Werner Keller con sus obras de historia del pueblo judío, que cubren una perspectiva de 2000 años, sino que nuestro objetivo era explicar las realidades actuales, contemporáneas, y entonces teníamos que poner la fecha de inicio en algún momento. La pusimos en el inicio del sionismo con Herzl y este movimiento. Adrià, llegamos a este 76º aniversario de la creación del Estado de Israel en estos días. No sé si tú crees que la idea que tuvo ese protosionismo, o la idea que tenía Herzl de Estado, esta pregunta yo creo que ha surgido a muchos israelíes y a los que no somos israelíes también, se parece a lo que hoy conocemos como Estado de Israel. Es decir, Herzl se hubiera imaginado, Theodor Herzl, aquel periodista, en ese primer congreso en Suiza, el primer congreso sionista, se hubiera imaginado un Estado de Israel como el que hay hoy. Bueno, esto es difícil de decir. La evidencia más clara que tenemos de cómo Herzl imaginaba un Estado judío es su libro Altneuland, es su libro Vieja Nueva Tierra, en el que pues, planteaba una utopía de cómo sería Israel después de haberse creado, y que publicó muy poco antes de morir, en 1903, si no me equivoco, publicó Altneuland. Es cierto que en un aspecto concreto, pues Herzl no estaría seguramente contento, porque Herzl creía que el antisemitismo dejaría de existir con la creación del Estado. El establecimiento del Estado
iba a llevar a los judíos a ser aceptados porque dejarían de ser pues unos infiltrados, una gente sospechosa en Europa y pasarían a ser pues un pueblo más con su propio Estado y los que viviesen fuera del Estado serían extranjeros y ya está. Desde este punto de vista es evidente que Herzl no lo consiguió, que el antisemitismo pues continuó vivo después de la creación de Israel y que hoy en día pues lo observamos con un aumento significativo de casos de ataques por razón de antisemitismo en el mundo muy preocupante. Habláis en un segundo capítulo de la primera reinstalación judía y el mito del país vacante. Sabemos que a partir de la declaración Balfour hay nuevos viajes de comunidades judías a lo que en un futuro será el Estado de Israel. No sé si también podríamos hablar de los judíos que siempre o que estuvieron antes en esa tierra, de los judíos que había en esa tierra antes de la declaración Balfour y de los que hubo durante incluso el Imperio Otomano. Es decir, en ese periodo la presencia judía, ¿cómo fue o cómo había sido? Sí, efectivamente, un defecto habitual cuando se analiza conflicto es pensar que los judíos vinieron masivamente en el siglo XIX y principios del XX y a partir de ahí pues se estableció el Estado de Israel. Es cierto que hubo una migración muy significativa, que fueron las aliot, las subidas, ¿no? las migraciones judías hacia Tierra Santa motivadas por la empresa sionista, pero hay que decir que, por un lado, siempre hubo una presencia judía en Tierra Santa, igual que siempre estuvo presente esto en el imaginario colectivo judío, la idea del año que viene en Jerusalén, en los ruegos también. Y hay que decir también que el sionismo no presenta una ruptura con esto, porque, de hecho, a lo largo del siglo XIX y antes del surgimiento del sionismo, tenemos también una presencia pues, más moderada, pero una presencia de migraciones de europeos que se desplazan, judíos europeos que se desplazan allí en Palestina. Entonces, allí en Palestina había, antes del surgimiento del sionismo y particularmente antes de que el mandato británico en Palestina pues, acelerase las cosas, había una presencia judía importante, que era este viejo Yishuv, que es como se conoce, Yishuv es el nombre que recibe la comunidad judía antes del establecimiento del Estado, y el viejo Yishuv tenía entre sus miembros a muchos sefardíes que eran de habla ladina, de habla judezma, de habla de un español medieval que era perfectamente inteligible con el español actual y que de hecho hubo un presidente de Israel que fue Chuck Nabon, que era nacido en Jerusalén a principios de los años 20 y que se había criado en este entorno de una Jerusalén sefardí y por lo tanto de esta habla española, que lo representó muy bien en una obra de teatro que escribió y que se representó muchas veces en los años 70 y 80 en Israel, que tiene el nombre de Jardín Español o Jardín Sefardí, Bustan Sfagadí en hebreo, en la que, aunque los diálogos se realizan en hebreo, estaba pensado ya para un público israelí, se refleja muy bien en las canciones, en el folclore, con muchas expresiones españolas y con muchas canciones, con muchos cánticos españoles tradicionales hechos en esta lengua, algo distinta del español, pero inteligible con el español. Es muy bonito. Nosotros tratamos de recordar la figura de Isaac Nabon en diferentes veces, porque es verdad que hizo mucho, ¿no? Por la visión de la cultura sefardí, podríamos decir, en el propio Estado de Israel. Es verdad que hay una visión que podemos tener en España acerca de Israel. Y no sé si tú has mencionado, hemos hablado antes precisamente de la presencia de judíos antes de la declaración Balfour o antes de las diferentes migraciones, podríamos decir, hacia esa tierra. No sé si crees que hay mucho cliché o mucho prejuicio o mucho desconocimiento acerca de la historia de Israel en nuestro país y más concretamente me gustaría que también nos dieras tu punto de vista acerca de si crees que la óptica sobre la que se mira Israel en nuestro país y en otros muchos europeos es la óptica del conflicto, ¿no? Esa óptica que muchas veces está siempre presente cada vez que se menciona el tema de Israel, que no siempre ha sido su mayor reto para Israel el tema del conflicto, pero no sé si crees que esa es la óptica o qué tipo de clichés o prejuicios podemos encontrar en esta historia de Israel en nuestro país. Sí, yo creo que hoy en día, sobre todo cuando el público en general piensa en Israel, piensa en el conflicto, piensa en la guerra y piensa, por lo tanto, en un Estado que está continuamente en guerra y que, por lo tanto, pues está asociado a una violencia, a una desproporción. Esta es una idea que
pienso que aquí en España, y no solamente en España, sino que en general en todo el mundo occidental, pues es lo que llega más claramente. Y por el hecho también de que en España, pues las comunidades judías después de 1492 han sido realmente muy reducidas como consecuencia pues, de la historia española. Esto todavía se manifiesta más, porque en otros países pues, hay una comunidad judía más o menos fuerte y por lo tanto los judíos son identificados de otra manera, además de con Israel, pero aquí seguramente esto no ocurre tanto. Por lo tanto, sí, esto ocurre y es algo que se ha ido manifestando más a lo largo de las últimas décadas a medida que pues, la cobertura de este conflicto ha sido también tan importante, porque se da una paradoja y es que muchos conflictos en el mundo están invisibilizados y no se habla de ellos y muchas veces pues, la gente a nivel de pie de calle no los conoce. Por ejemplo, poca gente sabe o tiene presente pues, que está habiendo una guerra civil en Sudán o una guerra civil en Birmania muy importantes, con muchas víctimas, con muchas bajas. Y en cambio, el conflicto de Tierra Santa siempre ha sido muy tenido en cuenta por los medios de comunicación, siempre ha sido muy analizado en las noticias en el día a día y por lo tanto la percepción de guerra, de violencia constante todavía es más fuerte desde un punto de vista de lo que llega a pie de calle aquí en España. Adrià, especialmente en los últimos capítulos de este libro que estamos comentando ya aquí, Israel, la tierra más disputada, pareciera muchas veces que contar la historia de Israel implica contar la historia de una relación, de la relación entre Israel y Estados Unidos, porque tiene un especial protagonismo. ¿Qué papel crees que ha tenido? ¿De qué manera podemos entender que hoy en día, cuando vemos que está de plena actualidad, ¿no? La relación entre Israel y Estados Unidos, ¿qué papel ha tenido y a qué se debe ese vínculo tan fuerte entre Estados Unidos e Israel? Vamos a ver, aquí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Israel, cuando se estableció desde la base de que los judíos necesitaban un Estado y no podían depender de nadie más. Había un componente de legitimidad nacional, del hecho de que somos un pueblo y por lo tanto necesitamos nuestro Estado, pero había también, y esta es una idea que en Ben Gurion está muy presente, había también la idea de que los judíos necesitaban esto porque nadie los iba a defender. No podían confiar en nadie más, tenían que confiar en ellos mismos. Entonces, en Israel en la creación de Israel hay una voluntad de independencia muy firme. Y de hecho, el mismo planteamiento de defensa de los primeros años va orientado a Israel debe defenderse por él mismo, Israel debe actuar como un Estado soberano en todos los aspectos, la gente en Israel debe poder volver a cultivar la tierra como hacían en la antigüedad, dejar de ser un pueblo simplemente intelectual, la mentalidad de la diáspora debe corregirse, tiene que haber un cambio cultural, tenemos que dejar de hablar yiddish, de hablar español, de hablar otras lenguas, de hablar en hebreo. Había mucho de esta idea de construcción nacional, lo que denominaba Ben Gurion mamlachtiut en hebreo, que es una palabra que tiene mala traducción. Sin embargo, Israel siempre ha buscado tener aliados y tener un aliado fuerte que pudiese proporcionarle pues una cobertura. En un primer momento en un momento pues, de guerra con los países árabes en la proclamación de la independencia, este aliado en el fondo es la Unión Soviética, que a través de Checoslovaquia pues manda armamento a Israel, pero esto cambia muy rápidamente porque Stalin cambia de posición, ahora sería prolijo tal vez pues explicar este elemento, y entonces pasa a ser Francia quien asume este papel. Y entonces, durante las primeras décadas, la colaboración en materia armamentística, en materia de entrenamiento militar, en materia nuclear también, es con Francia. Los aviones Mirage, por ejemplo, que son claves en la guerra de los 6 días del año 67. Cuando Francia experimenta pues un cambio de política porque las prioridades por las que daba apoyo a Israel, entre las que estaban pues el combate con la insurgencia en Argelia, pues cambian cuando Francia decide conceder la independencia a Argelia. De Gaulle prefiere hacer una política independiente de los Estados Unidos, del bloque occidental, y busca una alianza con el mundo árabe para compensar esto. Ante este hecho, Israel gira hacia los Estados Unidos, que en aquel momento están necesitados de un aliado que pueda ganar guerras, que pueda defenderse al mismo en la región, porque es un momento en el que Lyndon Johnson se encuentra cada vez más contra la pared en Vietnam, en lo que es un avispero pues, del que va a salir con mucha dificultad, y entonces Israel representa pues, una capacidad
de los Estados Unidos de poder tener una presencia en la zona, y además hay unos vínculos históricos. Es decir, que en Estados Unidos hay una presencia, una comunidad judía importante y también una comunidad evangélica muy importante que con los años lo va a ser más, no solamente en números, sino también en el apoyo que presta Israel. Y entonces, a partir de los años 60, Israel se convierte en un aliado estratégico clave para los Estados Unidos. Desde un punto de vista militar, estratégico, por un lado, como lo son también otros aliados, y podríamos hablar pues, de Corea del Sur, podríamos hablar de la misma OTAN, podríamos hablar de Irán antes de la revolución, podríamos hablar de Arabia Saudí, pero también, y de una manera particular, distinta de la del resto de aliados estratégicos y solamente comparable en cierto modo con Inglaterra, como un país que tiene un gran apoyo social en Estados Unidos y en el que se identifica la población americana con su historia, con su sufrimiento y con los valores fundacionales que caracterizan tanto a Israel como a un Estado como son los Estados Unidos, que se manifiesta de origen judeocristiano y que esto pues se manifiesta más a partir de los años 50, cuando por ejemplo tenemos que se incorpora como lema del país pues el In God We Trust, el confiamos en Dios, y algunos de estos movimientos que hacen en años de Eisenhower. Entonces, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, esta alianza es fuerte, es muy fuerte, convierte a los Estados Unidos en el socio preferente para Israel, hasta el punto de que las consideraciones de seguridad en Israel están muy basadas en lo que los Estados Unidos pues van a querer hacer en la región. Esto es algo que se manifiesta, por ejemplo, actualmente cuando buena parte del armamento está siendo suministrado por los Estados Unidos y en donde pues, nos encontramos que hay tensiones dentro de Israel sobre si hay que defender más una independencia estratégica de cualquier otro país o si hay que priorizar las relaciones con Estados Unidos, con el agravante o con el elemento adicional de que en los últimos 10-15 años hemos visto una tendencia creciente en los Estados Unidos de los sectores que se encuentran en la izquierda del Partido Demócrata y también en menor medida de algunos sectores relacionistas del Partido Republicano, que ponen en tela de juicio la conveniencia de esta alianza y que recuperan una visión que había sido tradicional en el Departamento de Estado, en una parte de la diplomacia americana, pero que siempre había sido minoritaria y siempre había sido impopular a pie de calle, que es la visión de que tal vez Israel trae más problemas a los Estados Unidos que ventajas, y que por lo tanto tal vez esto se tendría que replantear, lo cual genera una incertidumbre y un problema en el medio-largo plazo importante para los esquemas de seguridad en los que se ha fundamentado Israel en los últimos 30, 40, 50 años. En esta relación, además de seguridad, también hay intentos de lograr la paz. Y podríamos decir que en la mayor parte de esos intentos Estados Unidos ha tenido un papel destacado. Podemos hablar de los acuerdos de Oslo, podemos hablar de los recientes acuerdos de Abraham, si se pueden entender como un intento de lograr la paz en la región. No sé qué suponen esos acuerdos, porque luego son muchas las voces que dicen que, bueno, el tema del conflicto fuera de Israel tiene mucha presencia, dentro de Israel no tanta, no es un tema tanto de política interna. No sé qué papel crees que tiene para un país como Israel esos acuerdos internacionales para lograr la paz en la región, en este caso con el pueblo palestino. Bueno, a ver, en Israel hay dos grandes visiones sobre esta cuestión, que en cierto modo pues enlazan con las familias políticas tradicionales que desde la creación del Estado y desde antes de la creación del Estado pues han existido. Por un lado, tenemos la visión que sería pues más representativa de los descendientes de Herzl, simplificando un poco el sionismo laborista y liberal, que hoy pues ha quedado algo desprestigiado, aunque continúa teniendo pues una importante presencia en determinadas zonas de Israel, notablemente en Tel Aviv, pero también podemos hablar de Haifa, también podemos hablar de otras zonas, y también en las élites del país, en la judicatura, en el ejército, en las universidades, en todos estos entornos. Entonces, para esta gente en general, la idea de paz a cambio de territorios es la fórmula para llegar a un acuerdo en la región. Es decir, nosotros los israelíes queremos paz, nosotros después de la Guerra de los 6 días conseguimos mucho más territorio, cuadruplicamos nuestro territorio, nosotros podemos entregar una parte de este territorio y a cambio de esto los estados que reciban este territorio y que van a ser recompensados de esta manera, van a firmar la paz con nosotros. Este es en el fondo el esquema con el que se llega a la paz con Egipto en el año 78,
es también el esquema con el que se conduce el proceso de Oslo, que lleva consigo la normalización de relaciones con Jordania también en 1994. Sin embargo, este esquema muestra sus limitaciones varias veces, y esto hace que en Israel crezcan las voces que son contrarias a este acuerdo, no tanto porque de principio lo vayan a ser, estén en contra de una partición del territorio, sino porque entienden que el modo con el que se está llevando a cabo esto, el interlocutor que tienen, pues no pretende realmente llegar a la paz, sino que lo que pretende es encontrarse una posición más fuerte para continuar el conflicto. Entonces, esto lleva a otras iniciativas de carácter unilateral, como las que conduce Sharon en Gaza en 2005, como lo que se había conducido pues 5 años antes en el sur del Líbano, todavía con Ehud Barak como primer ministro, y también a la idea de la gestión del conflicto que ha caracterizado una parte importante de los años de Netanyahu, es decir, la idea de que no podemos resolver el conflicto en este momento, lo que vamos a hacer es mantener las cosas como están y ver cuándo estén más dispuestos la situación geopolítica internacional y también pues la voluntad de los Estados árabes para llegar a un acuerdo de paz que finalmente empieza a revelar pues su camino con los acuerdos de Abraham del año 2020 y que de hecho previsiblemente pues hubiese tenido una segunda parte, una normalización saudí, si no hubiese dado lo que pasó pues en el 7 de octubre. Sí que hay una minoría en Israel que piensa que esto es un error y que lo hace en general por una razón religiosa, una visión mesiánica en la que la creación del Estado de Israel y después la gran victoria de los 6 días son muestras de la intervención de Dios en la historia y por lo tanto considera herético el poder devolver territorio, y esto pues incluye a una porción importante del movimiento que se denomina en Israel Dati Leumi, es decir, nacional religioso, pero estamos hablando en este caso de una minoría que tiene su importancia y que por ejemplo pues tiene una representación en el gobierno actual, pero que es claramente minoritaria en los sitios en los que se toman las decisiones, tanto del gobierno como del propio Parlamento israelí, donde su representación es pequeña. Estamos hablando, en el mayor de los cálculos, de 14 diputados sobre 120 en este momento. Y Adrià, es inevitable preguntarte por la actualidad. ¿Qué retos crees que afronta en este momento, ahora en este mes de 2024, Israel como país? Bueno, es evidente que Israel está inmerso en una guerra muy importante para su supervivencia y que las circunstancias en este momento en la región son muy volátiles y pueden cambiar en cuestión de días, de semanas, de una manera significativa. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, tenemos por un lado que en Israel el gobierno Netanyahu, no tanto el gobierno israelí tiene muchas posiciones distintas, pero Netanyahu tiene una posición coherente en la que él entiende que para cuajar Israel definitivamente en la región, para que Israel esté estabilizado en la región y no haya futuros intentos de terminar con él, es necesario que haya un reconocimiento más general. Es decir, que al final vivir por la espada es algo problemático, más cuando las mejoras tecnológicas hacen que progresivamente la tendencia va a ser que se puedan extender más los arsenales nucleares y que las fuerzas convencionales también tengan un poder destructivo mayor. Entonces, Israel tiene la visión, Netanyahu tiene la visión de normalizar relaciones con Arabia Saudí porque hay un enemigo común, que es Irán, que al final aspira a una hegemonía regional, y esta hegemonía regional, por el hecho de ser Irán un país chií y un país persa, es decir, que no es ni árabe ni suní, por lo tanto es doblemente minoritario en ese entorno, para poder capitalizar y convertirse en hegemónico necesita usar la causa, que es la gran herida abierta, el puñal clavado en tierra islámica desde el punto de vista árabo-musulmán, que es la creación del Estado de Israel. Entonces Irán reivindica su posición como el principal elemento de lucha contra Israel en la región y arma y financia un conjunto de milicias regionales que también pretenden terminar con Israel. Entonces, para Israel, evidentemente, esto es una amenaza de primer orden. El hecho de que Irán esté armando a estos grupos que generan estragos importantes en el día a día en la región, en forma de ataques, en forma de acciones milicianas, en forma de atentados, pero también por el hecho de que Irán tiene su propio programa de misiles balísticos y tiene su propio programa nuclear. Y en este programa, pues, escribe, vamos a borrar Israel del mapa, es decir, que es una amenaza abierta que concede de este modo y que más en un país, pues, traumatizado por el recuerdo del Holocausto, de lo que significó, pues se toma muy en serio.
Netanyahu entiende que Irán es la gran amenaza, pero entiende también que Irán es una amenaza compartida con los Estados Árabes Suníes. Y entonces Netanyahu, que en este sentido es un realista, está dispuesto a admitir una solución de dos estados. Lo que pasa es que no quiere admitir una solución de dos estados con la PLO, porque entiende que esto es un grupo que no va a comprometerse realmente con la existencia de Israel como tal, que es lo que lleva, en cierto modo, al fracaso del proceso de Oslo. Podríamos hablar de ello tal vez con más detalle. Y en esta situación, Arabia Saudí está dispuesta a dar pasos siempre que tenga una garantía de defensa frente a Irán. Y cuando tenemos el ataque del 7 de octubre, lo que tenemos es un mensaje intrapalestino en el que Hamás está dando a su pueblo el mensaje de que ellos son quienes pueden luchar y destruir Israel, quienes pueden recuperar el honor palestino, no Mahmoud Abbas, que colabora con Israel, que colabora con los Estados Unidos, que además tiene 89 años, no tiene un sucesor claro. Hay un mensaje, por lo tanto, intrapalestino, pero también hay un mensaje más dirigido a Arabia Saudí, más dirigido a la comunidad internacional, que es el de decir, no vais a conseguir esquivar la cuestión palestina llegando a una normalización con Israel directamente por parte de los saudíes y sus aliados, porque al final tenemos la fuerza suficiente como para destruir este empeño, este propósito, y además, saudíes, no pactéis con los Estados Unidos, no pactéis con Israel, porque Israel, que no es capaz de defenderse a él mismo, todavía mucho menos va a ser capaz de defenderos a vosotros. Buscad una alternativa mediante un pacto de normalización de relaciones con Irán mediado por China, como el que se comenzó a bastir en marzo del año pasado, el año 2023. Entonces, claro, en este momento Israel necesita demostrar que puede terminar con Hamás. Cuando digo terminar con Hamás, quiero decir que puede terminar con el gobierno de Hamás. No queden milicianos o gente que comparta las ideas de Hamás, pero sí que estas ideas, esta gente no van a estar en el poder en Gaza. Porque este mensaje le permite demostrar a los saudíes que, bueno, sí, ha habido una sorpresa importante y nos han hecho daño, pero al final nosotros tenemos la fuerza para imponernos en la región y por lo tanto también tenemos la fuerza para defenderos de Irán y por lo tanto os conviene llegar a un acuerdo con nosotros. Y por esta misma razón, Irán necesita mantener Hamás en el control de Gaza, que Hamás gane esta guerra en el sentido de que, independientemente de la cantidad de muertos, independientemente de la destrucción de la Franja de Gaza cuando termine esta guerra. Y entonces, por esta razón, justamente, es tan difícil terminar con este conflicto. Y por esta razón, la cifra de muertes y de devastación ha superado de tanto los conflictos previos que había habido en Gaza en 2009, 2012, 2014, 2019, porque ninguna de las dos partes quiere ceder en esto, porque entienden que hay detrás de esto el hecho de ganar una posición estratégica. Sí, decía que por esta razón la cifra de muertos es tan alta, la cifra de muertos, la cifra de destrucción, de devastación que se está produciendo en la Franja de Gaza, porque ninguna de las dos partes quiere ceder en esto, porque entienden que lo que salga de este conflicto, si es una victoria de Hamás en el sentido de que Hamás sigue controlando la Franja de Gaza en el día después de la guerra, o que Israel haya terminado con el gobierno operativo de Hamás, cualquiera de las dos alternativas nos abre escenarios completamente distintos. En un escenario tenemos una posible normalización muy cercana de relaciones entre Israel y los saudíes que permite consolidar la posición israelí y que lo deja en un escenario pues mucho más favorable de lo que ha sido en estos últimos años el escenario de Oriente Medio para Israel, y el caso contrario lleva a un acercamiento de los saudíes hacia los chinos y hacia los iraníes que es claramente perjudicial para Israel en la región y también para el rol de los Estados Unidos, que ya han recibido varios varapalos en estos últimos años, notablemente en Afganistán, pero podríamos hablar de muchos más sitios, desde Sahel hasta Ucrania, y que perderían así pues la influencia del aliado saudí en la región. Es muy interesante esto que nos estás diciendo, Adrià, pero parece que es un juego, o si lo podemos entrecomillar, parece que es una negociación en la que no se tuviera en cuenta las sociedades civiles. Por eso a mí me gustaría preguntarte también qué papel tiene la sociedad civil palestina. Es decir, tú nos has hablado de los mensajes que Hamás traslada a la sociedad palestina, de los mensajes que Israel traslada a la propia sociedad israelí. Estos mensajes intrapalestinos, intraisraelíes, ¿qué sociedades tenemos? ¿Tenemos sociedades más afines a las soluciones que proponen sus líderes? ¿Sociedades alejadas? ¿Qué sociedades nos encontramos en Palestina y en Israel? Bueno, en el caso de Israel nos encontramos con una gran polarización social. Una gran polarización porque la élite israelí que fundó el Estado, que era esencialmente askenazí, que era laica, que tenía pues una visión izquierdista en algunos aspectos desde un punto de vista económico, que se siente claramente occidental en su cosmovisión,
se ha visto progresivamente disminuida por el auge demográfico de un conjunto de ciudadanos que son de origen sefardí, que son más tradicionales religiosamente hablando, también por los nacionalreligiosos, que también como comunidad tienen una demografía, un índice de nacimiento superior, y también por los ultraortodoxos. Y entonces, desde el año 77, en el fondo, desde la primera vez que la derecha llega al poder en Israel e interrumpe un mandato de casi 30 años de gobiernos laboristas, que se ha producido una derechización progresiva de la sociedad israelí, y esto ha generado un malestar por parte de aquellos sectores que habían defendido en su día la democracia entendida como el gobierno de la mayoría, pero que hoy temen que si no hay más controles más allá del voto, más allá de las urnas, pues esto va a llevar a Israel por un camino que ellos ven como un camino de divorcio con Occidente, con un camino de teocracia, por un camino que al final va a destruir lo que ellos entienden que es su Israel. Y entonces esto ha llevado a estas élites a buscar protección en la judicatura, buscar protección en el ejército, buscar protección en las instituciones universitarias y en instituciones culturales. Y cuando el gobierno ha pretendido controlar estas instituciones y modificarlas para poder nombrar allí también a su gente, entonces esta gente ha salido a la calle. Y han estado dispuestos a paralizar el país para demostrar que, tal vez no pueden ganar las elecciones en este momento, pero no están dispuestos a permitir que un gobierno de ultraortodoxos, de nacionalreligiosos y de sefardíes tradicionales, termine con los equilibrios y con la manera como se había entendido la estructura institucional israelí hasta este momento. Entonces, esto llevó a manifestaciones, llevó a una parálisis importante en el país, llevó incluso a un conato de huelga general a lo largo de los meses anteriores a esta guerra, y de hecho ha contribuido sin duda a la situación de poca preparación militar que llevó a la sorpresa del día 7 de octubre del año pasado. En lo que refiere a la sociedad palestina, los palestinos siempre han tenido una gran desgracia a lo largo de todos estos años de conflicto, y es que han tenido poca independencia para hablar por ellos mismos. Es decir, al final, las fuerzas palestinas siempre han sido muy instrumentalizadas por los países de la zona, por los países árabes y por los movimientos árabes que van más allá de la cuestión propiamente palestina, y que utilizan también, en cierto modo, la cuestión palestina para ganar legitimidades más amplias en el mundo árabe. Quiero decir, entre 1949 y 1967, cuando se ha establecido Israel y Gaza y Cisjordania son los territorios del antiguo mandato británico que no están controlados por Israel, estos territorios no constituyen un Estado palestino como se había previsto en el plan de partición del año 47, sino que pasan a ser parte de Jordania y parte de Egipto. Y posteriormente también, la PLO es establecida por Egipto en 1964. Los orígenes de todo este movimiento han sido instrumentalizados por diferentes estados árabes en diferentes momentos de su historia, y hoy en día nos encontramos en que Al-Fatah es casi una cáscara vacía. Mahmoud Abbas y sus hombres, sin un sucesor claro, ahora presionados para aceptar la iniciativa política que los Estados Unidos vayan a plantear para salir del conflicto con apoyo de los países suníes y particularmente de Arabia Saudí, mientras que Hamas, al final, aunque es un movimiento genuino palestino surgido en la primera intifada, recibe tanto dinero y tanto armamento iraní que es difícil que mantenga una política independiente. Entonces, en una sociedad acostumbrada a un nivel de autoritarismo muy grande, como es la sociedad palestina, sus principales facciones dependen al final de fuerzas exteriores y, por lo tanto, tienen poco margen para actuar autónomamente. ¿Qué posibilidades ves a día de hoy para una solución pacífica, estable al conflicto? La única solución justa en un conflicto en el que hay dos pueblos que argumentan y tienen buenos argumentos y tienen buenas razones para pensar que esta tierra es suya y que al final tienen derecho a vivir en ella y que en cualquier caso no tienen otra tierra donde vivir, es una partición del territorio. Porque después de 100 años de conflicto a este nivel, con la violencia, con la muerte, con los odios, con los resentimientos que se han generado, pensar en una solución binacional es casi absurda, porque al final no hay ningún sentido de comunidad, de solidaridad para poder vivir juntos en un mismo estado la comunidad árabe palestina con la comunidad judía israelí. Entonces, la única solución que es lógica y que es humanamente justa es una partición del territorio, es una solución de dos estados, como se ha ido intentando durante muchos años y que hasta ahora
pues no ha podido fructificar. Porque las otras soluciones posibles son la victoria absoluta de uno de los bandos y en consecuencia, la limpieza étnica o el genocidio del bando perdedor. Entonces, la única solución justa es una solución de dos estados. Esta solución tiene posibilidades en este momento, porque hay un conjunto de fuerzas que están interesadas a llegar ahí. Hay un conjunto de fuerzas en Israel que incluyen la izquierda israelí, pero que también incluyen una parte de la derecha y el mismo Netanyahu, que de modos distintos, y aquí deberíamos entrar en los matices, pero que aspiran a una solución de dos estados, o por lo menos reconocen la posibilidad de establecer un estado árabe en unas determinadas condiciones. También los Estados Unidos están en esta línea, también los europeos están en esta línea, también en el mundo árabe hay un conjunto de países encabezados por Arabia Saudí, pero no solamente Arabia Saudí, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de los Emiratos Árabes, estamos hablando de Bahrein, estamos hablando probablemente de Kuwait, estamos hablando de más estados que también están en esta línea por razones distintas cada uno de ellos, y por lo tanto esta oportunidad existe y debemos ser, bueno, no sé si ser optimistas, pero en todo caso debemos tener presente cuando hacemos nuestros análisis que hay esta perspectiva optimista, esta ventana de luz que está delante nuestro. Aunque es evidente también que toda la destrucción que se está produciendo en este momento, toda la situación pues trágica que estamos viendo cada día en los telediarios, pues no ayuda evidentemente a esta solución. Adrián, agradecemos muchísimo. Hemos conversado, la verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuentas del pasado, del presente y en ocasiones también del futuro, del posible futuro del Estado de Israel. Yo para terminar me gustaría que un poco explicases a los posibles potenciales lectores de este libro que, como decíamos, edita Península, cuál era vuestro objetivo, cuál ha sido vuestro objetivo a la hora de escribirlo y que se van a poder encontrar los lectores que se animen a abrir estas páginas que desde aquí recomendamos, desde luego. Sí, yo lo que diría sobre esto es que hay muchos conflictos en el mundo que están invisibilizados. El caso del conflicto israelo-palestino, árabe-israelí, de la misma creación de Israel y toda la experiencia nacional que ha experimentado desde entonces, no está invisibilizada, sino que aparece muchas veces en los medios de comunicación, es conocida a pie de calle, pero sin embargo lo es con mucha superficialidad. Y entonces muchas veces hay el defecto de que hay muchos más opinadores, vehementes muchas veces, que conocedores a fondo de esta realidad. Entonces, como hay un interés ciudadano por esta realidad que es que evidentemente pues nos interpela a todos y que se manifiesta muchas veces con mucha brutalidad, como está ocurriendo en estos meses, nosotros, Joan Culla y yo, pensamos que era necesario disponer de una herramienta que sacase estos conocimientos de la academia y que los divulgase para el gran público. Y que entonces, pues, la gente interesada en la cuestión, que más allá de mirar las noticias 5 minutos y de ver pues, que ha ocurrido un atentado, que ha ocurrido un bombardeo, que ha ocurrido lo que sea, quieran entender cómo se ha llegado hasta aquí, cuáles son los actores, cuáles son sus objetivos, cómo Israel se estableció, cómo ha evolucionado a lo largo de su historia, cómo se ha relacionado con las potencias internacionales, cómo se ha relacionado con sus vecinos árabes, cómo se ha relacionado con los árabes palestinos que controla en su territorio desde 1967, cómo ha sucedido todo esto, pues pudieran disponer de esto en un lenguaje llano y con una síntesis de lo que son los frutos de la historiografía de los últimos 70 años. Entonces, en este libro, el lector va a encontrar en sus páginas una historia de Israel desde el surgimiento del sionismo a finales del siglo XIX hasta la actualidad, pasando por su independencia, pasando por las distintas guerras, pasando por los procesos de paz, con un análisis también de su historia política e institucional, con un análisis de su historia social y con un análisis de los principales acontecimientos que han sucedido en Oriente Medio a lo largo de todos estos años, para entender bien lo que se ve cada día en las noticias cuando nos encontramos con uno de estos episodios de violencia o cuando nos encontramos, y esperemos que sea así bien pronto, pues con episodios más esperanzadores de pacificación, como fuera el caso pues, de la normalización de relaciones que vimos en los acuerdos de Abraham. Pues Adrià Fortet, coautor de este Israel, la tierra más disputada, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel y por permitirnos tener en las manos esta herramienta, ¿no? Con la que, como tú decías, conocer con mayor criterio y con más profundidad la historia del Estado de Israel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.